reserva de agua del complejo hidroeléctrico Paute sigue disminuyendo porque está sosteniendo la producción energética para que los apagones se mantengan en 6 horas. El gobierno propone otra reforma constitucional, esta vez para que los presos sean excluidos de los grupos de atención prioritaria. El Tribunal Contencioso Electoral sancionó con una multa de $9.600 al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por violencia de género contra la asambleísta Lucía Jaramillo, y él dice que no se disculpará, aunque sea destituido. Desde las 22 horas de hoy, al menos 50 sectores de Guayaquil se quedarán sin agua durante 19 horas por obras de mantenimiento. 7 hombres fueron asesinados en una casa cuando festejaban un cumpleaños en un barrio de Manta, Manabí. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reaparece 2 días después de la derrota electoral de Kamala Harris para reconocer el triunfo de Donald Trump y asegurar que habrá una transición ordenada y pacífica. Amigos, bienvenidos a los temas del momento en Televistazo. La reserva de agua del complejo Paute sigue cayendo. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Marisabel, amigos, buenas tardes. Es la hidroeléctrica que al momento sostiene los apagones de 6 horas al día. Apagones. La montaña rusa. El embalse de Mazar en el río Paute sigue en caída. Pese a la sequía, las centrales de ese río continúan generando la mayor parte de la energía hidroeléctrica que consume el país. Esto para no aumentar por ahora la duración de los apagones. Francisco Garcés describe el panorama energético. El Ecuador requiere de día 2.800 megavatios para cubrir la demanda. En la noche, en horas pico, necesita 3.400 megavatios. Más del 60% de esa electricidad proviene de las hidroeléctricas y de ellas 700 megavatios son de Mazar, Molino y Sopladora en el río Paute. Otros 520 son de Coca-Codo Sinclair en el río Coca, 150 megavatios de Agoyán y San Francisco en el río Pastaza y 126 megavatios de Marcel Laniado en Guayas. En total están produciendo 1.500 megavatios, aunque cuando hay agua en condiciones normales pueden producir 3.700 megavatios. El resto de la energía del país proviene de pequeñas hidroeléctricas en varios ríos, de las termoeléctricas y de plantas de energía no convencional. Cubrir la demanda de energía los últimos días obliga a aumentar la producción de las hidroeléctricas del Paute. El lunes generaron 316 megavatios en promedio, el martes 687 megavatios, el miércoles 733 y este jueves debían entregar 752 megavatios. En los últimos 4 días elevaron su producción 41%. El efecto es que vuelven a consumir sus reservas de agua que habían crecido la semana pasada. El embalse de Mazar el lunes tenía una cota de 2.116 metros sobre el nivel del mar. El martes cayó a 2.115 metros. El miércoles bajó 1 metro más y hasta el mediodía de este jueves cayó a 2.113 metros. A ese ritmo, el embalse tendrá agua suficiente para 2 días más de generación antes de que Mazar deba nuevamente ser apagada, como sucedió el 25 de octubre, cuando el embalse bajó a 2.111 metros sobre el nivel del mar. Uno de los objetivos de los apagones era mantener las hidroeléctricas del Paute apagadas el mayor tiempo posible y lograr que los embalses se llenen. Objetivo que esta semana no se está cumpliendo. Centros universitarios aseguran que hay mayor demanda de consultas psicológicas desde que inició la crisis energética en el país. Los expertos recomiendan actividades deportivas y culturales para superar crisis de ansiedad. Carla Delgado sigue el tema. Más estudiantes universitarios solicitan atención psicológica desde que se agudizó la crisis eléctrica. En la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito, la mayoría de jóvenes que consultan tienen entre 17 y 19 años. Los médicos prefirieron mantener el número en reserva. Al Departamento de Psicología de la UTE llegan estudiantes básicamente con 2 problemas:
crisis de ansiedad y dificultad para dormir. Según el director de la carrera de psicología, Enrique Santos, la incertidumbre genera ansiedad y angustia a los estudiantes. No tienen claridad de cuándo retomarán la rutina antes de los apagones. El insomnio lo explica por un factor que se conoce en psicología como la pérdida del ritmo circadiano. Significa que estamos acostumbrados a ciertos ciclos de luz y de oscuridad. Y esos ciclos de luz y de oscuridad nos ayudan a orientarnos en el mundo. Entonces, para un joven, más razón para un joven, no se diga también para un adulto, de repente encontrarse que a las 6:30, hasta las 10, hasta las 11, que suele realizar una actividad sin luz, no puede hacerlo, eso le afecta. Los mismos problemas han sido diagnosticados en la Universidad de las Américas, UDLA. Los pacientes dicen sentirse frustrados y eso se refleja en su comportamiento. Mucha frustración, tienen mucha intolerancia también, son más reactivos, pero también de otro lado se ve apatía. Entonces es estudiantes que están desmotivados. La ansiedad y falta de sueño llevan a otros problemas, como trastornos alimenticios e intestinales. En la Universidad de Cuenca, los alumnos van a consultar por ansiedad y estrés que afecta su rendimiento académico. Porque muchos aspectos de vida universitaria dependen de la energía. Estudios, realizar actividades en línea, acceder a recursos educativos, el uso de las plataformas, las tareas colocadas con fechas límites y la resolución de exámenes puede generar estrés y ansiedad. La universidad redujo la jornada y estableció que las actividades sean 100% presenciales para dar facilidades a los estudiantes. En general, las universidades están promoviendo entre sus estudiantes actividades recreativas para ayudarlos a combatir los problemas de salud mental derivados de los cortes de luz. Acá tenemos muchos clubes deportivos, tenemos clubes culturales, de teatro, de danza. Yo les insisto mucho a los chicos que traten de incorporarse a estas actividades, al básquet, etcétera, porque en situaciones como esta el ejercicio físico es un elemento clave, ¿no? Los expertos entrevistados coinciden en que es importante que los estudiantes hablen de sus problemas con amigos cercanos y familiares. Es para ellos una terapia efectiva. El presidente de la República anunció una nueva reforma constitucional. El mandatario propone sacar de los grupos de atención prioritaria a las personas privadas de libertad. La propuesta será enviada en los próximos días a la Corte Constitucional y podría luego ser tratada por la Asamblea. Patricio Díaz sigue el tema. El presidente propone que las personas privadas de libertad no sigan incluidos entre los grupos de atención prioritaria. Por eso quiere reformar la Constitución, pues hoy están en el mismo listado con personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas y de alta complejidad. El jefe de Estado anuncia también que revisará el artículo que incluye los derechos que se reconoce a los presos, como no ser sometidos a aislamiento como sanción disciplinaria, la comunicación y visita de familiares y profesionales del derecho, atención a sus necesidades educativas, productivas, culturales, alimenticias y recreativas, entre otros. En un corto comunicado, el Ejecutivo señala que este planteamiento es guiado por sentido de justicia e igualdad en la distribución de los recursos y atenciones estatales, que debieron ser siempre prioritarios para toda la ciudadanía. Según el presidente, se trata de dar prioridad solo para quienes lo necesitan y merecen. En el oficialismo explican el interés del mandatario. Es que los recursos del Estado sean direccionados a quien realmente los necesite. En este caso, los ecuatorianos de bien, no en las personas que lastimosamente le han hecho daño al país, a los narcotraficantes, a todas estas personas que hoy están en una prisión. El correísmo que impulsó este artículo en la Constitución defiende que los presos reciban atención prioritaria y cuestionan las intenciones del presidente. Eliminarlos de este grupo de atención prioritaria relativamente sería una regresión de derechos. Esta acción de parte del Ejecutivo es totalmente populista y, por qué no decirlo, hasta cínica. Según el comunicado, el presidente enviará este cambio a la Corte Constitucional para que defina la vía del trámite, que de tratarse de una reforma parcial implica su análisis en la Asamblea y su aprobación en referéndum. Estados Unidos, el menú de Trump.
Y ahora repasemos los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Según el conteo, estas son las cifras de votos que obtuvo cada candidato. En cuanto a los votos para el colegio electoral, Donald Trump obtuvo 295, con un total de voto popular de 72.647.000 sufragios. Por su parte, la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, obtuvo apenas 226 votos electorales y el voto también de 69.961.000 ciudadanos. Y aun cuando el triunfo ya de Donald Trump es irreversible, aún están pendientes los resultados de dos estados que en algún momento fueron claves. Estos son Nevada y Arizona. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reapareció por primera vez desde que se conoció el resultado de las elecciones. Acerca del triunfo de Donald Trump, dijo: aceptamos la decisión que ha tomado el país, y alertó que la voluntad del pueblo siempre prevalece. El reporte con Pedro Jiménez. Fue una intervención de apenas 5 minutos en los jardines de la Casa Blanca. I spoke with President-elect Trump. Joe Biden comenzó diciendo que habló ya con Donald Trump vía telefónica y prometió una transición pacífica y ordenada del poder. We accept the choice the country made. Aceptamos la decisión que ha tomado el país, dijo Biden. Lo he dicho muchas veces, no puedes amar a tu país solo cuando ganas. En contraste con lo ocurrido en 2021, cuando Trump se negó a aceptar su derrota frente a Biden y que hasta hoy no reconoce. Sobre la vicepresidenta Kamala Harris, que perdió la elección contra Donald Trump, dijo que dio su mayor esfuerzo y que el Partido Demócrata perdió una batalla, pero que eso no significa que estén derrotados, añadió. No olviden lo que hemos conseguido, dijo. Ha sido una presidencia histórica y asegura que dejará la economía más fuerte del mundo. El equipo del presidente alista ahora una reunión entre Biden y Donald Trump, a quien ha invitado a un encuentro en la Casa Blanca en una fecha aún no establecida. Donald Trump ha prometido frenar la inmigración ilegal con mano dura y muchos recuerdan algunos episodios de su primera administración. Con Ileana Suárez veamos qué medidas tomará en su nuevo gobierno, temas que fueron constantes en la campaña electoral. Donald Trump ha hablado de la migración ilegal refiriéndose a los indocumentados con frases como envenenan la sangre del país, tienen malos genes, salieron de cárceles y manicomios. De su primera administración, entre 2016 y 2020, quedan imágenes como estas: niños y adultos separados al cruzar la frontera para ser enviados a centros de detención, donde dormían en jaulas mientras esperaban que se procesen sus casos de asilo, y la ampliación del muro fronterizo. Ahora ha dicho que aplicará la Operación Aurora, una ley usada en tiempos de guerra para expulsar enemigos. Según Trump, esta vez se enfocará en los indocumentados que han cometido delitos y que luego las deportaciones se ampliarán al resto del país. Ofrece eliminar el programa DACA, que protege de deportaciones a 580,000 beneficiarios y les concede permiso de residencia y trabajo a los migrantes que llegaron de forma ilegal, siendo niños. Se ha comprometido a poner fin al derecho de ciudadanía para indocumentados casados con estadounidenses, un plan que fue aprobado por Joe Biden en agosto de este año. De manera general ha dicho que revocará el programa TPS, Estatus de Protección Temporal, que ampara a 330,000 migrantes, en su mayoría de El Salvador, Honduras y Haití. Mientras tanto, en México se teme que pronto pueda desatarse una nueva ola migratoria hacia la frontera norte de personas que intenten cruzar de manera ilegal antes de que se instale el nuevo gobierno. La solicitud de jubilación por vejez en la Seguridad Social ya se puede tramitar en línea, pero para ingresar la solicitud es importante verificar si el usuario cumple con los requisitos. Además, este jueves y viernes, 50 sectores de Guayaquil no tendrán agua potable. Los detalles con Carla Delgado. Más de 50 sectores de Guayaquil se quedarán sin agua durante 19 horas por trabajos de rehabilitación del acueducto en las calles Tungurahua y Brasil. La empresa Interagua informó que la suspensión irá desde las 22 horas de este jueves hasta las 17 horas del viernes 8 de noviembre. Entre los sectores que tendrán racionamientos en el norte están Urdesa, Kennedy, Lomas de Urdesa, San Marino. En el centro, las avenidas del Oro, Gómez Rendón, Ayacucho.
En el sur, en Huancavilca, Avenida Quito, Los Ríos. La Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito extendió los horarios para la revisión técnica vehicular hasta el 15 de noviembre, debido al feriado del 31 de octubre. El horario de atención es de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El sábado 9 de noviembre atenderán desde las 7 de la mañana hasta el mediodía. Los centros de atención habilitados son Guamaní, Guajaló, Los Chillos, La Florida, San Isidro del Inca y Carapungo. La solicitud de jubilación por vejez ya se puede tramitar en línea en la página www.ies.gov.es. Los afiliados deben verificar si cumplen con los requisitos, sin límite de edad, a quienes tengan 40 años de aporte, 60 años o más quienes tengan 30 años de aporte, 65 años o más para los que tengan 15 años de aporte y 70 años o más para quienes hayan cumplido 10 años de aporte. En la página deben ingresar a la sección Trámites Virtuales y buscar asegurados, seleccionar pensionistas y dar clic en Jubilación por Vejez y digitar el número de cédula y la clave. El acuerdo de jubilación y la notificación de la solicitud llegarán al correo en máximo 20 días. En las pruebas de descargo que envió la exministra de Energía, Andrea Robo, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, se expone a otros altos funcionarios del gobierno, como el ministro Roberto Luque, a quien se informó oportunamente sobre la situación energética. Luisa María Heredia con el informe. Al describir lo que hizo durante sus 5 meses de gestión como ministra de Energía, Andrea Robo expone a más funcionarios del gobierno. En el informe que envió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que le sigue un juicio político por incumplimiento de funciones, menciona a Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, quien la reemplazó temporalmente en el cargo cuando el presidente le solicitó la renuncia y la acusó de sabotaje por ocultar información relacionada con la crisis energética. Luque, según a Robo, fue uno de los primeros en conocer de primera mano cuál era la situación. El 31 de enero de 2024 se desarrolló la sesión de directorio de SELEC, en la que participó Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, como delegado permanente del presidente. En dicho directorio se trataron todos los temas relacionados a la generación eléctrica del país, así como la situación financiera de la empresa pública. Información con la que contaba Roberto Luque sobre la realidad del parque generador y la prioridad con la que se debían abordar cada una de las acciones. La exministra entregó 26 pruebas de descargo. La número 26 es precisamente el video de esa sesión, que dura más de 1 hora con 40 minutos. Entre las alternativas de las que en ese momento se habló para hacerle frente a la crisis energética, consta la contratación de generación termoeléctrica temporal, que es lo que actualmente impulsa el régimen, y sobre todo de soluciones móviles de generación terrestre. Junto a SELEC iniciamos el proceso de obtención del giro específico de negocio por parte del CERCOP, del cual se obtuvo una respuesta favorable el 26 de enero de 2024. Este documento permitía la adquisición de los equipos necesarios para atención de la emergencia. Hasta el 15 de abril quedó elaborada la etapa preparatoria con un informe de SELEC que aborda los temas técnicos, operativos, de contratación, financieros y regulatorios. Para el mes de junio, todos los procesos debían estar adjudicados y así cumplir con la línea de tiempo. La entrada en operación de esta nueva generación estaba prevista para septiembre de 2024 y era clave para afrontar el estiaje 2024-2025. Pero el gobierno probó primero con una solución marítima. La barcaza, que opera desde mediados de septiembre y que al inicio tuvo problemas para generar 100 megawatts. Cuando se lanzó la contratación de la segunda barcaza, esta alternativa fue descartada. La medida recién se concretó a mediados de octubre, cuando se dispuso a adquirir motores de generación que todavía no llegan. Robo asegura que de todas estas posibilidades supo a tiempo gran parte del gabinete. De esto estaban al tanto los miembros del directorio: ministro de Defensa, ministra del Interior, ministra del Ambiente, secretaria de Planificación y secretaria jurídica de la Presidencia. La convocatoria enviada el 5 de abril de 2024 incluye como punto 7 revisar el proyecto de resolución de disposiciones normativas excepcionales aplicables a la generación termoeléctrica temporal. Todas las pruebas documentales, audiovisuales y testimoniales entregadas por la ex ministra Robo serán analizadas por los miembros de la comisión como parte del juicio. Y esta noche, en Televistazo de las 19 horas, presentaremos los requerimientos financieros no atendidos por el gobierno, según dijo la exministra Andrea Robo en su escrito remitido a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
La empresa china Ecuacorriente, que opera la mina Mirador, tiene paralizadas sus actividades de explotación por la falta de energía eléctrica y así se mantendrá durante al menos 45 días. En los últimos años el Estado ecuatoriano le proveía de energía, pero ya no está en capacidad de hacerlo, como lo explica Hernán Higuera. La empresa china Ecuacorriente, que explota la mina Mirador, ha parado sus actividades desde hace 48 horas por falta de energía. Hace 12 años esa empresa se comprometió con el Estado a construir una hidroeléctrica de 129 megavatios para autoabastecerse y así poder moler las 60,000 toneladas diarias de roca mineralizada. Según el contrato, debía realizar entonces una inversión de 216 millones de dólares. Los exministros del correísmo María de los Ángeles Duarte, Wilson Pastor y Esteban Albornoz, en oficios dirigidos al presidente de Ecuacorriente, le hicieron saber que el Estado les proveería de energía a buen costo. Desde entonces, Ecuacorriente se benefició de un alto voltaje subsidiado. Calcúlele que son 10 años y calcúlele que son entre 60 y 80 millones de dólares. Supongamos en el plano mayor, son 800 millones de dólares. La misma empresa Ecuacorriente asumió que para el 2015 iba a tener funcionando la hidroeléctrica. No lo hizo. Y a partir del 2017, en la correspondencia con los ministros y viceministros, dijo no estar interesada en construirla. En este oficio dirigido al ministro Javier Córdoba, por ejemplo, la empresa dice que el proyecto hidroeléctrico contemplado inicialmente ya no se requiere y no se construirá. 3 años más tarde, en una carta al entonces ministro René Ortiz, los empresarios chinos ratificaron que no harán la hidroeléctrica porque a sus ojos no se justificaba. Con el gobierno de Guillermo Lasso, Ecuacorriente también intentó eliminar la inversión en la hidroeléctrica, a pesar de que su construcción constaba en el Plan Maestro de Electricidad. Este 4 de noviembre, el Estado ecuatoriano cumplió los 5 años de provisión de energía previstos en el contrato. Y ese contrato sigue vigente, no se ha cambiado un punto, una coma ni nada. Y contiene el mismo plan de trabajo, el mismo plan de trabajo e inversión que el contrato original. Esa mina está hoy desconectada y la empresa no ha dicho qué fuente de energía usará para mantener su producción, que alcanzó en 2023 $3.324 millones en exportación de minerales. El Tribunal Contencioso Electoral multó al alcalde de Guayaquil por llamar niña vaga a la legisladora oficialista Lucía Jaramillo. Lo sentenció a pedir disculpas públicas y a tomar un curso de sensibilización contra la violencia de género. Pero Aquiles Álvarez se niega a acatar la decisión del organismo. Luisa María Heredia con el informe. Nos vemos, si Dios lo permite. El alcalde de Guayaquil no acatará las sanciones impuestas por el Tribunal Contencioso Electoral, que lo halló culpable de haber cometido violencia política de género. La denuncia se basa en un tuit publicado por Aquiles Álvarez el pasado 16 de julio, justo después de que la legisladora oficialista Lucía Jaramillo anunciara la creación de un frente parlamentario para investigar la presunta red de contrabando de combustible, a la que fue vinculado el alcalde. Álvarez escribió: pobrecita esta niña y toda esa bancada. Niña vaga, que mientras fue del PSC pasó vagando en el municipio de Guayaquil, ella y su hermana. Fiscalicen lo que quieran, dejen de vender humo. Peor con una vocera turra como esta niña, que no sabe de combustible. Ese mismo día, Jaramillo le respondió: recibí insultos denigrantes provenientes de un cavernícola que gobierna mi ciudad. Yo presentaré una denuncia por violencia política ante el Tribunal Contencioso Electoral. 4 meses después, el contencioso emitió una resolución en la que explica que al contener el mensaje de las expresiones pobrecita esta niña, niña vaga, vocera turra como esta niña que no sabe de combustible, ratifican el estereotipo de género de mujeres que por su naturaleza no están destinadas a cargos políticos de relevancia, por lo que concluye que se puede afirmar con claridad que en el presente caso existió violencia política de género, y resuelve imponer al alcalde una multa de $9.660 que deberá pagar en máximo 10 días. Como medida de reparación, eliminar el tuit y publicar unas disculpas públicas en un lapso de 30 días, e incluso recibir un curso de 20 horas sobre sensibilización contra la violencia de género. Pero Álvarez se negó. Este miércoles publicó en la misma red social: jamás pedir disculpas por decir la verdad. La vagancia no tiene que ver con género, más aún si está sustentado con un informe de Contraloría donde se sustenta de que jamás acudía a su lugar de trabajo, jamás marcaba, etc. Señores del TCE, prefiero que me destituyan. La asambleísta, por su parte, desmintió al alcalde: yo nunca fui sancionada por la Contraloría. Señor alcalde, respete la sentencia del TCE y la democracia.
En Manta, 7 personas fueron asesinadas mientras participaban en una fiesta de cumpleaños. 4 de los fallecidos pertenecen a una misma familia. Según la policía, la masacre fue perpetrada por al menos 2 hombres. Más información a continuación. Lo que era la celebración de un cumpleaños terminó en tragedia en Manta. Los asistentes a una fiesta en un domicilio ubicado en el barrio Jocay, El Porvenir, fueron sorprendidos por al menos 2 hombres que dispararon con fusiles y dejaron al menos 15 restos de balas. En la escena, 5 personas murieron, entre ellos el homenajeado identificado como Franklin Quispe, que cumplía 33 años. Otros 2 fallecieron en casas de salud y 1 quedó herido. Según la policía, en el sector no había energía eléctrica, pero en el inmueble del festejo contaban con un generador. 4 de las víctimas mortales son parte de una misma familia. 2 personas ingresaron a pie por este callejón, realizaron varias detonaciones y al momento de salir del callejón se subieron al vehículo, el cual se encuentra incinerado, y posterior abandonaron el lugar en otro vehículo o en otra motocicleta. El carro usado por los sospechosos fue encontrado a 3 cuadras de la escena del crimen. Se trata de un vehículo reportado como robado en el distrito Portete de Guayaquil. Hasta el cierre de esta edición, la policía no confirmaba detenidos de este múltiple crimen. Estados Unidos, el menú de Trump. Revisemos ahora los resultados de las elecciones al Senado en Estados Unidos. De los 100 escaños de la Cámara que conforma el Senado, los republicanos obtienen hasta el momento 52 puestos, lo cual les da la mayoría para retomar el control de esa función del Estado al cabo de 4 años de dominio demócrata. De su parte, el Partido Demócrata suma hasta ahora un total de 44 escaños. Faltan aún 4 puestos por asignar conforme avanza el escrutinio de los votos emitidos para que los estados elijan a sus representantes al Senado. Y para la Cámara de Representantes, que tiene un total de 435 escaños, se requiere 218 necesarios para hacer mayoría. Hasta el momento, los republicanos han obtenido 206 curules y los demócratas 191. Quedan 38 escaños en disputa. En tanto, la política exterior de Donald Trump ocupará gran parte de la agenda inmediata en países de Europa y Medio Oriente, con énfasis en la guerra en Ucrania y en el conflicto de Israel contra Hamas y otros grupos extremistas. Trump planea mantener una serie de encuentros con líderes extranjeros y ha llegado a prometer ponerle fin a la invasión rusa antes de su posesión en enero. Los detalles con Pedro Jiménez. Si soy presidente, pondré fin a la guerra en un día, dijo Donald Trump varias veces en la campaña. También una vez comentó que las ciudades perdidas están perdidas. Según analistas, en sus planes está la propuesta de una tregua inmediata entre Ucrania y Rusia, aunque la manera en que se dará una solución definitiva es incierta. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al comentar el triunfo de Donald Trump, alabó su liderazgo. Dijo que Estados Unidos es vital para la paz en Ucrania, pero ha advertido que ceder territorio a Rusia no es una opción. Mientras que Vladimir Putin no descarta hablar con Donald Trump antes de su posesión. Actualmente las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están afectadas por el apoyo de Joe Biden y de la OTAN y la enorme asistencia financiera y militar al gobierno de Kiev. El secretario general de la OTAN, por su parte, ha destacado que el diálogo abierto con Donald Trump va a ser fundamental para sostener la fortaleza de la Alianza Atlántica en el contexto bélico actual. Pero está también la crisis en Medio Oriente. Donald Trump apoya abiertamente a Israel y el primer ministro Benjamin Netanyahu tiene grandes expectativas. Dijo que su histórico regreso a la Casa Blanca ofrece un nuevo comienzo para Estados Unidos y una poderosa renovación del compromiso con la gran alianza con Israel. Y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dice que quiere abrir una nueva página con Trump, aunque ese conflicto va a necesitar mucho más que una gestión entre israelíes y palestinos.
palestinos, dada la vinculación de los grupos extremistas con Irán, calificados por Netanyahu y por Trump como el enemigo. Han coincidido además en la necesidad de la liberación de 101 rehenes secuestrados y que la situación en Medio Oriente mejorará solo con un amplio acuerdo diplomático. Rusia lanzó un ataque masivo contra la capital de Ucrania, Kiev. Decenas de drones en solitario y otros en enjambre ingresaron al espacio aéreo en una ofensiva que duró 8 horas. La defensa antiaérea neutralizó a la mayoría, pero se reportan daños en edificios residenciales y en un hospital. Hasta el momento, las autoridades hablan de 2 personas heridas. Los ataques rusos con drones de fabricación iraní son cada vez más frecuentes en Ucrania. El condado de Ventura, en el sur de California, se encuentra en emergencia por incendios forestales. Las llamas han consumido casi 6.000 hectáreas y se ha dado la orden de evacuación para unos 14.000 residentes. Los bomberos trabajan para evitar que el fuego se propague. El incendio Mountain, en California, comenzó a las 8 de la mañana del miércoles, cerca de la localidad de Camarillo, una ciudad a 84 kilómetros al norte de Los Ángeles. Los bomberos fueron alertados, pero el viento propagó las llamas que rápidamente alcanzaron zonas habitadas. 6.000 hectáreas han sido arrasadas hasta ahora. Decenas de casas quedaron destruidas y 14.000 residentes deben dejar sus viviendas, amenazadas por el fuego. 2 personas fueron llevadas al hospital por afecciones respiratorias causadas por inhalación de humo. Expertos dicen que el clima seco y las ráfagas de viento están creando una situación peligrosa. Cuando reciba usted una orden de evacuación, váyase. Estos no son incendios con los que se puede esperar a que se desvíen o que se apaguen, dijo el jefe de bomberos. Las llamas cruzaron la autopista y crearon otro incendio, extendiendo el peligro al otro lado de la carretera Pacific Coast, en Malibú. Ahí se quemaron 20 hectáreas, pero los bomberos detuvieron su avance. La amenaza es tan grave que 2 empresas de energía de California cortaron el suministro eléctrico en varias regiones para evitar otros incendios. Hoy 11.000 usuarios continúan sin electricidad. Aunque los ecuatorianos siguen viajando menos dentro del país en comparación al 2023, Baños, Cuenca y Santa Elena se consolidan como destinos predilectos de los turistas. En el último feriado destacaron por la cantidad de visitantes que recibieron, igualando y superando el año anterior, como informa Luis Alfredo Zúñiga. El turismo interno en Ecuador sigue a la baja. Pese a feriados extensos o reducción del IVA, el número de ecuatorianos que se desplaza dentro del país durante los feriados aún no alcanza las cifras del 2023. El año anterior se hicieron 1.1 millones de viajes en el feriado de noviembre. Este 2024, eso bajó a 965.000. Los ingresos cayeron de 78 a 62 millones, una tendencia que se ha mantenido durante todo el 2024. Sumando los asuetos de enero a noviembre del 2023, el gasto turístico alcanzó los 449 millones de dólares, mientras este año solo llega a 318 millones. Pese a ello, hay 3 destinos que superaron los cortes de energía, la inseguridad y el menor gasto de los hogares. Uno fue Baños de Agua Santa, en Tungurahua, donde se ocupó el 100% de las 18.000 camas en los hoteles, aunque el visitante extranjero se redujo en un 20%. Según el gremio turístico, aumentaron los nacionales, que incluso se hospedaron en cantones cercanos. Para el sector, más allá de los 10 eventos que se organizaron, la clave del éxito fue promocionarse como un destino con 140 operadores que ofrecen actividades al aire libre, con naturaleza y aventura, que no dependían de energía eléctrica. Mostrando cascadas, mostrando senderos, avistamiento de aves. El segundo destino con balanza positiva fue Cuenca, que superó lo conseguido en 2023. Llegaron 280.000 visitantes, 19.000 más que el año anterior.
alcanzando a un 98% de ocupación y 51 millones de ingresos. Aquí el gremio turístico destaca 3 estrategias: la seguridad en la urbe, la amplia agenda de 230 eventos pese a los racionamientos y la gestión del cabildo para que no haya cortes en sitios turísticos, acciones que promocionaron 2 semanas antes del feriado. Estuvimos activos en ciudades como Quito, Guayaquil, Machala y Loja. Santa Elena se suma a la lista. Destacaron Montañita con un 100% de ocupación y Salinas con el 85%, manteniendo lo alcanzado en 2023. La Cámara de Turismo es clara: el factor clave para superar la coyuntura nacional fue difundir promociones en hospedaje y diversión nocturna. Actividades que se ejecutaron porque no hubo cortes en la noche y las discotecas pudieron operar. Hacer paquetes de 2 o 3 noches y quédate la cuarta gratis. Con los resultados de este asueto, operadores turísticos de Santa Elena aseguran que preparan actividades para el próximo fin de semana, a propósito de las fiestas de provincialización. Para esta semana, en la red vial del país hay tramos de 2 vías que permanecerán cerrados, mientras que otras carreteras ya están parcialmente habilitadas. Diego Cuenca describe cuáles son. Esta semana hay 2 vías que están cerradas en la costa y Amazonía. En el tramo de la carretera Yede Baeza Lago Agrio, que conecta las provincias Pichincha, Napo y Sucumbíos, no hay paso para vehículos pesados desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, debido a daños por las lluvias. La ruta alterna es la carretera Baeza, Coca Loreto, Lago Agrio. En la provincia de Los Ríos no hay paso vehicular en el kilómetro 32 de la vía Juján-San Juan, porque en el puente Gemelo 1 siguen los trabajos de reparación. La alternativa es que los vehículos circulen con precaución por el puente Gemelo 2, que fue habilitado en doble carril. La carretera Cuenca-Girón Pasaje, que conecta la provincia de El Oro con Azuay, ya está habilitada luego de ser afectada por el colapso de una alcantarilla que provocó un socavón. Sin embargo, el Ministerio de Transporte sugiere circular con precaución en los kilómetros 39, 53, 72, 75, 111 y 118, porque en esos puntos hay carriles con hundimientos. En Tungurahua, la vía Baños Puyo, que estuvo cerrada por deslaves a causa de las lluvias del 27 de octubre, ya está habilitada, pero las autoridades piden conducir con precaución por los kilómetros 43, 48 y 63, porque hay socavón y el colapso de un muro del talud. En la carretera Esmeraldas-Quinindé, solo hay circulación por un carril en el kilómetro 32, 65 y 71, porque hay daños debido a los derrumbes. Una exposición que relata las vivencias y dolor de mujeres luego del golpe de Estado de Chile en 1973 se inauguró en una universidad de Quito. Además, se estrenó la primera película animada producida en el país. Estefanía Arias con la agenda cultural. Telas, trapos, hilos y lanas que retratan historias de resistencia y dolor tejidas por mujeres luego del golpe de Estado de 1973 en Chile. Arpilleras, hebras de la memoria, es la exposición que se inauguró en la Universidad UTE en Quito, una colección del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, que se exhibe hasta el 15 de noviembre, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Con una variada oferta de conciertos, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil conmemora sus 75 años de trayectoria. Su agenda comenzará con una presentación de corte popular el 15 de noviembre en el Teatro Centro Cívico a las 19 horas. Un espectáculo gratuito con 12 artistas ecuatorianos. También realizarán un show de gala el 21 de noviembre en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón a las 20 horas. Reconocidas óperas serán parte del repertorio, que contará con la participación de cantantes líricos invitados. El libro de papá. Dalia es hija de un gran escritor, quien fallece y deja inconclusa su última novela, por lo que ella será la encargada de terminar ese libro y se convertirá en parte de la historia.
Dalia y el Libro Rojo, la primera película animada producida en el país, dirigida por el español David Bisbano y producida por Juan Fernando Terán. Una historia con un mensaje profundo sobre la creatividad, la lectura y la escritura, pero sobre todo la importancia de crear un propio camino. El filme ya está disponible en las carteleras del país. Si no te abres.